Excelente. Vamos a seguir adelante con la historia en Hechos capítulo 16. Pablo sigue predicando el Evangelio en la ciudad de Filipos y dice en capítulo 16, versículo 16 también, aconteció que mientras que íbamos al lugar de oración, otra vez tenemos a Lucas involucrado, pero y también Pablo y su grupo continuó visitando al lugar de oración, es decir, siguiendo en conexión con los judíos de la ciudad. Nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. Hace esto por muchos días y Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les habían esfumado su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Y va a continuar con la historia. Ok, quiero repasar eso brevemente, lo que pasó. Está proclamando el mensaje y esa mujer vino, es una esclava, dice, que tenía un espíritu de adivinación. Y en el libro de Lucas y también los otros evangelios menciona varias veces la idea de quitar demonios o tal vez espíritus malignos, pero aquí tenemos una palabra diferente. La palabra de espíritu de adivinación, y en griego es la palabra pneuma puthona, pneuma puthona. Y eso es algo curioso. Cuando vemos que son demonios en los evangelios, utiliza otra palabra más sencilla que significa mala o maligna, pero aquí es algo bastante específico. Y quiero desarrollar eso un poquito porque nos ayuda a entender el contexto histórico, me parece. Había una ciudad no tan lejos de la ciudad de Filipos que se llama Delfos. Tal vez eso has escuchado del oráculo de Delfos. Y si tú no has conocido a ese oráculo, fue sumamente importante en el mundo de los griegos. Eso fue un centro de adivinación. Básicamente, para darte una idea de cómo funcionó, un señor, imagínate que tú quisieras saber algo del futuro, si yo debo casarme con mi vecina, lo que sea. Si vas a entrar aquí al templo de Apolo, vas aquí al frente, vas a hablar con unos sacerdotes y vas a preguntar, hey, ¿debo casarme con esa mujer? Ellos, dame un momento, ellos regresan de la entrada hacia a la parte interior y ellos van a hablar con una señorita, una mujer sentada ahí sobre un lugar especial. No hay tiempo, si quieres investigar más profundamente puedes, pero ella hablaría en palabras y en un idioma curiosa que solamente, supuestamente, los sacerdotes pueden entender y interpretar. Entonces, la señora hablaba de parte de los dioses, en particular el dios Apolo, adivinando el futuro de acuerdo con las creencias judías, griegas. Después de hablar con los sacerdotes regresarían al frente donde estás parado esperando y ellos van a decirte supuestamente lo que ellos tradujeron de los sonidos, etcétera, de la señora. Y normalmente está en forma poco místico, etcétera, tal como los horóscopos hoy en día. Pero vale la pena investigar más del oráculo de Delfos porque fue muy importante. ¿Cuál es la importancia de tratarlo aquí en nuestro estudio? Tal vez está preguntando. La palabra putona, aquí, putona, tiene que ver con el pitón. Había en la mitología griega un pitón, un serpiente enorme, pitón, que fue matado por el dios Apolo. Y Apolo, por haber matado a esta serpiente, podía tener su sabiduría y ahora él estuvo encargado de adivinar el futuro. Entonces, todo es basado en este mito de Apolo matando al pitón. Entonces, yo creo que esa señora que tenemos en nuestra historia, tal vez había servido como pitonisa. Yo creo que es posible que había trabajado por un periodo en Delfos y ahora fue comprada por unos amos y
en cierta forma mantuvo un demonio dentro de ella, aparentemente. Y eso también nos causa preguntar cómo fue el caso de lo que estaba pasando en Delfos, si fue por medio de poderes malignos, algo así. Es muy posible y creo que vale la pena para contemplar eso. Aun si no fue una trabajadora ahí antes, esta esclava tenía algo parecida a lo que usaban los pitonisas, estas señoritas en Delfos. Bueno, entonces, en cuanto a nuestra historia, por lo menos ella tenía cierto poder de adivinar del futuro. Ahora, Pablo está quitando eso. Un par de comentarios regresando al texto. Ella está siguiéndoles, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Tal vez está pensando, ¿por qué Pablo lo paró eso? ¿No es algo positivo? Bueno, dos cosas. Número uno, yo creo que Pablo quitó eso por parte porque ella no directamente viene de Dios. Entonces, está recibiendo promoción parte de un demonio. Eso no puede ser favorable en el paso largo. Otra opinión es que ella está diciendo que es un camino de salvación. Técnicamente, el griego un camino de salvación. Y yo creo que Pablo quería también decir, no es un camino, sino es el camino. Y entonces, cuando él dio vuelta, él va a sacarlo. Nota lo que dice, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Entonces, él dijo, hay un solo camino y aquí te doy quién es. Es el camino Jesucristo. Entonces, Pablo, después de quitar ese demonio, lamentablemente no sabemos qué pasó con esa mujer. Me encantaría saber. Tal vez ella llegó a ser una miembro de la iglesia en Filipos. No sabemos simplemente. Llegó a ser una sierva por muchos años, esperemos. Lo que son los resultados de este momento. Bueno, los dueños reconocieron, wow, hemos perdido donde estamos ganando dinero. Y ellos van a eventualmente maltratar a Pablo y a Silas. Dice el versículo 21-22 que los dueños traen a Pablo y a Silas a la plaza, tal como puedes ver tal vez en esta imagen de este varón siendo traído físicamente, y la palabra helkuson aquí usado, arrastraron, en griego tiene el sentido de violencia frecuentemente. Así, eso puedes imaginar que están forzando a Pablo y a Silas ante los gobernantes de la ciudad. Y van a llevárselos a la plaza central aquí. Y dice que había una multitud que están con ellos mirando eso. A lo mejor fue un caos total, porque imagínate viendo lo que sucedió. Pablo quitando un demonio, y si eso fue en público, que aparentemente fue el caso, eso llamaría la atención de muchos. Entonces había mucho tumulto, mucho ruido, etcétera, caos, y así tenemos un momento muy interesante. Entonces, ellos son llevados ante los dos magistrados de la ciudad, los strategoi, y la pregunta es ¿dónde? Entonces, aquí tenemos la plaza principal, y Todd Boland, el doctor Todd Boland menciona, tal vez hay tres posibilidades. Uno es la Basílica Romana. Eso no es basílica como iglesia, sino eso fue un lugar del gobierno. Igual el Bouleuterion, también aquí, también es otro lugar donde hicieron juicios. Pero la tercera opción, y en mi opinión lo más probable, es la Bema. Entonces, Bema es una plataforma que se usaban como el tribunal. Y vamos a ver lo mismo en capítulo 18, cuando Pablo es llevado ante de otra persona en capítulo 18 en la ciudad de Corintio. Pero entonces el Bema es aquí, y probablemente Pablo fue puesto aquí enfrente. Había una plataforma elevada acá donde están sentadas estas dos personas que son los strategoi, los dos
personas encargados de la ciudad en una colonia, normalmente en latín sería llamado el duoviri en latín, y ellos sirven como los líderes, como alcalde de una ciudad, pero hay dos, y así también en nuestro caso tenemos los magistrados en plural. Si nota eso en versículo 21 y 22. Bueno, entonces, ¿cuáles son los cargos? Tal vez está preguntando, ¿qué han hecho Pablo y Silas? Bueno, de parte de legal, tal vez lo que puede decir es que habían hecho daño a la propiedad. Entonces, no pensamos así hoy en día, pero en el primer siglo, una esclava fue totalmente la propiedad de un amo. Entonces, si yo hago un daño a esa esclava, yo puedo ser responsable y culpable de dañar la propiedad, tal como hoy en día si yo hago daño a algo físico. Y tal vez eso es lo que están pensando los dos dueños de esta señorita. Bueno, cuando llegan por el caos, rápidamente fueron maltratados. Pablo y Silas son azotados, humillados y encarcelados, realmente sin un juicio oficial. Y tal vez eso suene loco, pero en el primer siglo, si tú no eres un ciudadano romano, no tenías derechos, ¿ok? Tú puedes ser matado aún sin tener derechos. Entonces, eso no es totalmente sorprendente. Y vamos a notar otra vez en los versículos aquí que vamos a ver en 22 y adelante, nota el ambiente de antisemitismo que los romanos, como hemos mencionado anteriormente en el estudio, están en contra de esos judíos malvados. Y nota lo que dice aquí. Versículo 20. Al presentarlos ante los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Interesante, ¿no? Predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, pues somos romanos. Nota ese contraste. El señor Keener, el comentarista Keener, nota algo que yo creo es muy astuto. Es muy posible que muy recientemente hubo un problema en la ciudad de Roma en que el emperador Claudio había expulsado los judíos del capital basado específicamente en Crestus, se dice Suetonio, en su comentario sobre este evento. Entonces, tal vez hubo en la ciudad de Roma un pleito entre los judíos y los creyentes en Cristo, y eso está causando problemas en la sociedad. Al final de cuentas, que el emperador Claudio dijo, todos vayan de la ciudad. Y vamos a ver en capítulo 18:2 que Aquila y Priscila fueron expulsados de la ciudad de Roma basado en esta decisión por el emperador. Tal vez eso estaba corriendo más o menos al mismo tiempo que Pablo y Silas están en Filipos. Y siendo ligado a esta ciudad, al capital, tal vez había un ambiente ya en ese momento preciso de antisemitismo, que están tratando de maltratar a los judíos. Entonces, eso coincide bien históricamente y yo creo que es una teoría muy, muy interesante. Lo que sí es claro es que Pablo y Silas son maltratados, humillados aún, azotados. De hecho, si quieres apuntar, en cuanto a ser humillados, probablemente fueron desnudos y pegados con estas fasques que tenemos aquí. Si quieres apuntar Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, Pablo relata a los tesalonicenses que él fue humillado en Filipos, dice específicamente hubristes en griego. Y probablemente eso tiene que ver con ser desnudos, maltratados en ese momento. Y lo que hicieron los romanos es diferente de los que hicieron los judíos. Si recuerdas cuando los apóstoles fueron azotados por el Sanedrín, ellos, de acuerdo con la ley, los judíos limitaron la cantidad de azotes. Entonces, solamente 39 veces basado en la ley. Los romanos no tenían ni límite. Entonces, ellos pueden realmente aún matar gente pegándoles con aquí lo que se llaman fasques. Eso fue
como varas colectadas en una sola cosa para pegar a los que están ahí. Fue terrible. Entonces, indudablemente, eso fue horrífico. Fueron, después de ser maltratados, humillados, fueron encarcelados. Y dice que que los metió en la calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. Esos son imágenes de cepos del mundo antiguo. Así si puedes imaginar poniendo los pies dentro de algo así, el dolor y todo que tiene que ver con esta experiencia. Bueno, antes de salir la historia de esta muchacha y la encarcelación de Pablo, Crisóstomo hizo una observación muy interesante en su homilía 36, y él dice que es notable que la señorita fue suelta del poder del Espíritu, mientras que Pablo es encarcelado. Entonces, el costo de ser librado a esa señora es el encarcelamiento del apóstol. Yo creo que eso es notable, ese contraste que se ve en esta historia. Y también aplica a nosotros también, ¿no? Que en cierta forma, que nosotros siendo en la cárcel del pecado y de este mundo, y Dios en su Hijo nos ha librado por su propio sufrimiento. Obviamente eso coincide con lo que se ve en Isaías 53, entre muchas otras partes. Bueno, siguiendo adelante, dice que él fue puesto en la cárcel y en un lugar más interior. Y aquí es la foto de la cárcel tradicional de Pablo en la ciudad de Filipos. Y si uno camina aquí en las escaleras y mira hacia adentro, se ve lo siguiente hacia adentro. Y supuestamente eso es donde fue encarcelado Pablo y Silas. Cuando llegamos aquí, están ahí en la cárcel. Tal vez voy a quedarnos aquí por un momento más. En versículo 25-26, dice que Pablo y Silas están ahí, pero es notable lo que están haciendo. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Qué momento interesante. Bueno, un par de comentarios rápidamente. Técnicamente el verbo aquí que se dice, en medianoche están orando himnos, están cantando himnos, pero los himnos son los salmos. Entonces están orando y haciendo himnos a la vez. Es la misma cosa. A veces hacemos lo mismo nosotros. Y me pregunto a mí mismo, usa la palabra himnos que tiene que ver con los salmos. Y me causa pensar, ¿cuál salmo tal vez estaba cantando Pablo y Silas? Seguramente habían memorizado varios de los salmos del Antiguo Testamento. Tal vez están cantando Salmo 99, versículo 1 a 5, o 97, 1 al 12, o tal vez el 119, 61 a 62. Salmo 99 y 97 hablan del poder de los terremotos, y tal vez por eso Dios utilizó un terremoto, perdón. O también el 119 tal vez habla de que yo estoy alabándote a medianoche a Dios. No sé, tal vez había otra canción que él estaba orando también en ese momento. Y es interesante aquí también que esa fue notado por los otros presos, que ellos están escuchando. Y quién sabe cuántos de ellos también se convirtieron, que no tenemos evidencia. Tal vez después de salir de la cárcel, que ellos también se acercaron a la iglesia y fueron partes de los primeros creyentes en esta iglesia. Bueno, como sabemos en versículo 26, entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se saltaron. Eso es bastante inusual, ¿no? Y algo que demuestra claramente que hay una fuerza divina que está invirtiéndose en ese momento para hacer ese cambio. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba al punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Eso es natural. Como sabemos del mundo histórico, si un carcelero pierde
los presos, él mismo pagó por ellos con su vida típicamente. Así, él sabía, ya es demasiado tarde, y si alguien no mató a sí mismo, también podría ser matado y sacado el resto de la familia también en ciertos casos. Así, él está haciendo lo que sería entendible bajo de las circunstancias. Entonces Pablo clama y grita en gran voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo creo también es un milagro en el sentido que los otros presos no salieron, honestamente, pero que Dios utilizó esa manera para llamar la atención de este carcelero. Y realmente eso nos lleva al siguiente sección de esa historia. Después del terremoto, se abren las puertas y habría también la oportunidad de evangelizar. Entonces, la conversión del carcelero es interesante. Él comienza con una frase muy importante. Él llega y cae a los pies de Pablo y Silas. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta, qué buena pregunta, ¿no? Yo creo que tal vez no está pensando necesariamente en la salvación eterna. Yo creo que él tal vez está pensando, ¿cómo me puede sacar de ese peligro? ¿Ok? Con los jefes. Pero Pablo sabía de una salvación más importante aún. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, primeramente, note que aunque es la misma palabra usada, señores y señor, nota que en la primera línea es plural, ustedes, señores. Y Pablo quiere enfatizar, hay un solo Señor en quien debes creer. No está en nosotros, sino hay un Señor en quien tú debes creer. Es el Señor Jesús de Nazaret. Y serás salvo tú y tu casa. Y vamos a regresar a esa palabra cree en un momento. La palabra pistuson es un verbo aquí en imperativo, diciendo debes creer o confiar en el Señor Jesús. Y vamos a ver qué significa confiar o creer en Jesús por medio de leer el resto de la historia. Si seguimos leyendo, puedes tener tu Biblia al lado diciendo que Pablo le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Eso es significativo. Entonces, Pablo anunció las buenas noticias a ese pagano, a ese señor griego o romano, a él y también a todos que están en su casa. Eso va a ser importante, recuérdalo. Y es entonces, en ese momento, no lo tengo en la PowerPoint, pero él va a lavar sus heridas y después es bautizado él y su casa, aun siendo medianoche. Antes de la salida del sol, él y su familia son bautizados. Podemos imaginar que ellos tal vez salieron al río también, donde Lidia fue bautizada anteriormente, es muy probable. Otro es Crisóstomo, hace un contraste fascinante aquí con él, que tal como el carcelero lavó a Pablo y Silas de sus heridas, él mismo, el carcelero, fue lavado de sus propios pecados en el bautismo. Entonces, resulta en versículo 34 que él y toda su familia, toda la casa, regocijaron por haber creído en Dios. Yo creo eso es significativo. Nota que cuando Pablo habla de que debemos creer en Cristo, no es simplemente una aceptación mental de un concepto. Nota que tiene que ver con escuchar el mensaje y después aparentemente arrepentirse. Nota que él había lavado las heridas de Pablo y está tratándolo bien, dándole de comer, etc. Y después es bautizado. Hermanos, eso coincide exactamente con lo que hemos visto desde Hechos capítulo 2. El mismo sistema de mostrar creencia. Entonces, la idea de creer es más allá simplemente de tener, yo creo que mañana vendrá mi abuelita. No, es una idea es una confianza, algo profundo que resulta en actividad, resulta en cosas como arrepentirse y ser bautizado. Y después de todo ese, voy a llamar paquete, él puede decir, yo he creído
en Dios. Entonces, ese verbo usado aquí antes, en versículo 31, es repetido en 34 en forma de tiempo perfecto. Estoy en el estado de haber creído. Entonces, yo creo eso ilustra bien el principio de qué significa confiar en Dios. Bueno, entonces, qué bueno que él se convirtió y hay otro creyente nuevo. Quiero tratar una pregunta que siempre surge, que lo he tratado brevemente en otras ocasiones, pero aquí lo en más detalle. Toda la casa, aún en la situación con Lidia, ¿incluye los infantes o es solamente los adultos? Hay debates grandes, no vamos a darles completamente contestar esa pregunta, pero voy a dar mi opinión, por lo menos un par de observaciones. En contra de que incluye los infantes. Hemos mencionado, tal como el caso de Cornelio, que el término casa históricamente puede incluir esclavos y otros que son familiares y amigos, etcétera, a veces. Y entonces no tiene que ver simplemente un hombre, mujer con sus niños pequeños, tal vez. Podría ser mucho más extenso la palabra casa. Número 2, Pablo predicó la palabra a todos. ¿Okay? Así, entonces, Pablo está predicando a todos los que están en la casa. Entonces, eso tal vez indique que ellos podían entender y tener la habilidad de razonar. Todos en la casa regocijaron por haber creído en Dios. Entonces, tiene que tener la habilidad de creer. Y si yo si tengo nomás 10, 15 meses, no tengo la capacidad de confiar o creer o hacer una decisión tal como estamos describiendo en este caso. Así, en mi opinión humilde, creo que eso ilustra que no fueron infantes aquí en esta casa, en este hogar. En cuanto al contexto o en la historia, sabemos de Ireneo al fin del segundo siglo, en su libro Contra de Herejías, tenemos la evidencia explícita más antiguo del bautismo infantil. Entonces, antes de esta cita de Ireneo, no tenemos evidencia clara. Tal vez practicaban eso, pero no tenemos ninguna evidencia antes de este documento por Ireneo, al fin del segundo siglo. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento siempre demuestra que es alguien que puede creer, alguien que puede arrepentirse y alguien que puede decidir de ser bautizado. Así me inclino y yo practico el bautismo de adultos. Y creo que eso coincide con lo que tenemos en el texto del Nuevo Testamento. Bueno, para concluir, después de lo que pasó con la conversión, vemos lo que pasaron en las últimas palabras. El carcelero vino, dijo, los magistrados han enviado orden de 6 en libertad. Y entonces el carcelero pensó, puede estar libre, Pablo, Silas, adelante. Y Pablo responde, después azotarnos públicamente sin ser condenados, siendo nosotros ciudadanos romanos. Nos echaron en la cárcel y ahora nos echan fuera a escondidas, pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los oficiales informaron de estas palabras a los magistrados, quienes tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y fueron a ellos y les pidieron disculpas. Después de sacarlos, les rogaron que se fueran de la ciudad. Entonces, después de salir de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, habiendo visto a los hermanos, y les exhortaron y luego partieron. Quiero hacer un par de comentarios. Número 1, en cuanto a lo que sucede aquí. Sabemos por parte de historiadores que en el mundo romano, en una colonia romana, si ellos maltrataron un ciudadano romano, podrían perder su estado de ser colonia. Hay evidencia por Cícero en un libro en que eso ocurrió. Entonces, y los Dumwiri, los dos magistrados, pueden ser sacados de su puesto. Entonces, ellos tenían mucho de perder por haber maltratado a 2 ciudadanos romanos. Y tal vez Pablo no lo llamó, no les dijo al principio, tal vez mientras que él estaba en la cárcel contemplaba más en eso y ahora está diciéndolo.
Pero la idea de ser maltratando a un ciudadano romano, eso fue un peligro grande por los que están en poder en esta ciudad y por la ciudad completa. Rápidamente, en cuanto a la ciudadanía de Pablo y Silas, en contraste con el mundo actual, no todos que nacieron en el Imperio Romano recibieron ciudadanía. Muy pocos, aún menos en el oriente del lugar donde está Pablo y los demás de los judíos, etc. Fue muy raro que ellos tenían esa habilidad de ser llamados o recibir la ciudadanía. Entonces, Pablo y Silas dijeron, mira, no, ustedes mismos vienen para sacarnos públicamente, para despedirnos como debe de ser. Y yo creo que es importante la forma que Pablo está tratando de salir de la ciudad de Filipos. Pablo quiere, en mi opinión, proteger la fama del ministerio suyo y también la fama de la iglesia que se queda en Filipos, porque como puedes ver en Filipenses 1, 29, 30, que los mismos creyentes en Filipos estaban sufriendo todavía años después por la persecución, probablemente. Y Pablo quería salir diciendo, mira, somos honestos, somos personas que merecen tu respeto. Y yo creo que eso es importante cuando uno sale de un lugar, de salir manteniendo la fama buena de la iglesia donde está uno. También ante los creyentes. Nota que Pablo, antes de salir de la ciudad, regresó a la casa de Lidia para despedirse bien. Y yo creo que eso también es significativo. Debemos, cuando estamos saliendo tal vez de una iglesia, si estamos mudando, etcétera, para otra parte, es muy importante. Y yo tengo la creencia profunda que necesitamos salir de unos lugares de una forma saludable. Cuando yo mudé para otra parte, saliendo de un ministerio, duró meses y meses preparando la salida. Y yo creo que eso es saludable para cualquier momento que estamos yendo de un lugar para otro. Entonces, Pablo aquí también no solamente quería establecer la inocencia ante el mundo, sino también quería salir bien con los creyentes. Y así Pablo va a salir de la ciudad de Filipos y él va a continuar en su viaje a la próxima ciudad que será Tesalónica. Entonces, ahí él va a haber otros desafíos y otras oportunidades a la vez. Entonces, nos toca a ver qué pasó con Tesalónica en el capítulo 17. Nos vemos en este video. Bendiciones.